Para ello, un poco para entrar en contexto, vamos a definir qué son las anomalías específicamente en los datos de serie temporal, ¿no? Bueno, regularmente cuando trabajamos en ciencia de datos contamos con un set de datos, un conjunto de datos, y específicamente dentro de ese ámbito o ese conjunto de información nos centramos en lo que es las series de tiempo, que son datos que se recolectan según cada unidad de tiempo o según un momento específico, se van recolectando información, y estos datos pueden tener algunos valores. Algunos de estos datos podrían estar fuera, digamos, del patrón regular del grupo de datos. Aquí, por ejemplo, vemos en esta gráfica que tenemos un conjunto de datos que tienen cierto patrón, que están agrupados, digamos, dentro de este clúster, pero a su vez podemos identificar algunos puntos que están un poquito fuera de este patrón. Cuando son bastante, digamos, notorios, no hay problema, se pueden identificar sencillamente, pero el tema es estos, ¿no? Lo de los bordes, es decir, cuando un dato está saliendo del clúster, del grupo normal, y está ya entrando al ámbito de las anomalías. Entonces, específicamente una anomalía es un dato que difiere del resto de datos, ¿no? Ahora, dentro del ámbito de aplicaciones de Azure, vamos a trabajar con lo que es Anomaly Detector, que está dentro del grupo de aplicaciones de Cognitive Services y dentro del ámbito de Azure. Y aquí específicamente tenemos dos tipos de detección, por lotes y transmisión o streaming. Y también cuando utilizamos esta herramienta hay que diferenciar qué tipo de análisis vamos a trabajar, si es una detección de anomalías univariadas o una detección de anomalías multivariadas. Básicamente la diferencia es cuando contamos con una sola variable, una serie de tiempo que tiene una sola variable, a diferencia de cuando hay un conjunto de variables que, por ejemplo, si tomamos como referencia un equipo industrial, este equipo industrial tiene internamente varios sensores que van monitoreando el funcionamiento del equipo industrial. Entonces, cada uno de estos sensores genera datos en cada unidad de tiempo. Es decir, por eso tenemos 4 series de tiempo. Entonces, estos sensores o estos datos se relacionan entre sí y en su conjunto pueden determinar una anomalía, ¿no? Entonces, el punto de partida es definir si estamos en un análisis univariado o un análisis multivariado. Ejemplo univariado, por ejemplo, regularmente el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio es un dato que cambia continuamente día a día. Es una sola variable y podría aplicarse este tipo de análisis. Y un tipo de análisis multivariado, como les comentaba, para este ejemplo es un dispositivo mecánico que tiene un sensor de temperatura, un sensor de presión, un sensor de vibración y un sensor de velocidad. Ahora, cuando hablamos de datos univariados o un análisis univariado, simplemente la data tiene esta estructura, dos columnas prácticamente, una columna que es una marca de tiempo o timestamp y una columna con la variable. Ese es cuando hablamos de detección univariada, pero cuando hablamos de ya un tema multivariante, acá sí el formatito cambia un poco. Tenemos siempre la columna timestamp y otras columnas que corresponden con cada una de las variables que se van a analizar. Y Anomaly Detector o el detector de anomalías de Azure soporta que esta información se suba en este formato que estamos viendo, similar a una hoja Excel, o separado en diferentes archivos, en formato CSV. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 variables. Obviamente, solamente es el formato, ¿no? Porque en sí los datos deben corresponder a la misma serie de tiempo, al mismo valor del tiempo y que va en la columna timestamp. Entonces, esos son los dos formatos los cuales hay que preparar para poder trabajar con esta herramienta. Pero también hay que tener en cuenta que la columna timestamp, que básicamente es un formato de fecha, pero que se le ha dado o tiene el formato UTC, el cual separa la fecha con la T, lo separa de las horas, y la Z indica que estamos hablando de un formato UTC.
Para simplificarlo ya depende de la infraestructura o del equipo de desarrollo. Nosotros regularmente ya lo preparamos desde SQL Server, preparamos algunas vistas, algunos stored procedures que ya incluyen esta función para que el análisis sea mucho más sencillo y solamente, bueno, tomemos esa vista y la podamos procesar. Ahora, para dar una mirada y ahora entenderlo desde la perspectiva, digamos, estadística, ¿qué es una anomalía? ¿Recuerdan el gráfico anterior que les mostraba, donde teníamos este conjunto de datos? Ahora hemos hecho un ajuste por temas didácticos y hemos trazado una línea que correspondería al promedio de todos estos datos. Esta línea nos permite dividir en dos franjas la data, lo que está en la parte superior y con algunos puntos que ya habíamos observado a priori que eran un tipo de anomalías, ¿no? Y en la parte inferior también hay algunos puntos que probablemente podrían ser una anomalía, porque difieren del patrón regular. En estadística conocemos que los datos regularmente se ajustan a una distribución normal. La mayoría de los datos, por lo general, se ajustan a una distribución normal. Muchos fenómenos de la naturaleza, inclusive, tienen un comportamiento normal, como es el caso de la temperatura y la humedad que vamos a ver luego, se ajustan a una curva normal. Es decir, si estos datos nosotros lo tipificamos o lo estandarizamos y lo llevamos a una distribución normal, vamos a encontrar que el 68.7% de los datos regularmente están desde la media a una desviación estándar a la izquierda y una desviación estándar a la derecha. Para entenderlo o para simplificarlo solo por temas didácticos, es como que esta data ha sido cambiado de escala. La cambiamos de escala porque estos datos pueden ir desde, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de temperatura, desde menos 18, o perdón, 18 grados, 20 grados, 25, 27, 30 grados, etcétera. Y si hablamos de humedad relativa, podemos estar hablando de 80 grados de humedad relativa, etcétera. Entonces, para uniformizarlo, lo transformamos, lo estandarizamos y lo llevamos a una nueva escala que corresponde con la distribución normal. Y aquí los valores van a estar entre menos 3, 0 y más 3. Entonces, regularmente, si los datos se ajustan a una distribución normal, deberían estar en este intervalo, el 68.7% de los datos están aquí. Y el 99.7% de los datos están entre menos 3 desviaciones estándar a la izquierda y más 3 desviaciones estándar a la derecha. Todos los datos se ajustarían aquí. Hay técnicas en ciencia de datos que se ven si es que los datos originalmente, digamos, no se adaptan a una distribución normal, que puede suceder. Existen técnicas de feature engineering para poder procesar esos datos y ajustarlos a la curva normal, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esa transformación y lo ajustamos a la curva normal, vamos a observar que estos datos, que a priori ya los habíamos identificado como anomalías, se van a encontrar más allá de tres desviaciones estándar, tanto a la derecha como a la izquierda. Estos que estaban abajo del promedio van a estar para este lado y probablemente se van a ubicar por aquí los datos. Y estos otros para este lado. Entonces, este es uno de los métodos, digamos, más sencillos para identificar anomalías. Este es el método Z-Score. Z-Score simplemente va a identificar los puntos que están más allá de 3 desviaciones estándar y los va a observar. Ahí también hay un tema de controversia en estos datos atípicos, también son outlier, son conocidos como outlier o como valores atípicos. Entonces, ahí hay discusión de en qué momento un dato deja de ser outlier y se convierte en atípico, o un atípico es un tipo de outlier, etc. Pero para cuestiones prácticas, los outliers serían los que están próximamente en esta zona, digamos, no cercano aún a la campana de Gauss. Y las anomalías estarían mucho más allá, un poco más lejos. Esto ya es, digamos, con temas prácticos para poder identificar las anomalías, ¿no? Entonces, y bueno, definitivamente si queremos profundizar un poquito más este tema, a ver, vamos por aquí, no podemos hacer una charla sin la presencia de ChatGPT, ¿no? Entonces le puedo decir a ChatGPT que me haga un código Python para
detección de anomalías usando Z-Score. Vamos a ver, maravillosa herramienta, y ahí está ChatGPT, nos está generando este código, inclusive nos hace una pequeña descripción de los hiperparámetros y cómo es que se configura este ejemplo. Vamos a abrir por aquí un Colab. Entonces, de esta manera podemos ya, digamos, profundizar un poquito más sobre cómo es que funciona. Vamos a copiar aquí la detección de anomalías utilizando el método Z-Score, ¿no? Ahí está procesando, dejemos un ratito que procese. Entonces, este es uno de los métodos. Existen diferentes métodos, existen ensamblados, ¿no? Es decir, algoritmos que se integran según las características de la data, se integran y se generan ensamblados a fin de poder modelar y poder hacer predicciones sobre qué datos podrían ser anómalos o no. Entonces, ya está. Aquí ya nos generó un ejemplo, nos ha dicho índice de anomalías detectadas, array 5. Nos ha detectado 5 anomalías y, bueno, ¿no? Ese es utilizando el método Z-Score. También tenemos el método de Support Vector Machine. Vamos aquí, le decimos, a ver, que me genere un ejemplo de detección de anomalías, pero usando SVM, ¿no? El algoritmo de Support Vector Machine. Igual nos empieza a generar un ejemplo usando las librerías conocidas. Y esto simplemente para poder reforzar el aprendizaje y la comprensión de esta técnica. Luego, otro punto que hay que tener en cuenta cuando hablamos de detección de anomalías y la configuración, específicamente cuando hablamos de series de tiempo. Recordemos que la serie de tiempo son datos uno tras otro, ¿no? Tenemos el dato, por ejemplo, el tipo de cambio en el día 1, tipo de cambio en el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, y así sucesivamente hasta el día 30, ¿no? Entonces, hay un parámetro que hay que tenerlo o comprenderlo para poder tunear o afinar los modelos, que es el parámetro o el hiperparámetro sliding windows. Como los datos son secuenciales en el tiempo, para el periodo de aprendizaje, depende de este factor. Aquí solo por cuestiones didácticas, por el tema del gráfico, le he puesto 5. Es decir, que de la serie de tiempo va a tomar los 5 primeros datos y va a predecir el sexto. Esto en la etapa de aprendizaje. Luego tomará los 5 siguientes y predice el sexto y así sucesivamente, ¿no? Se va desplazando, por eso este hiperparámetro al español son ventanas deslizantes. Entonces, así es como cuando se carga la data, el algoritmo en Azure realiza este proceso de aprendizaje y es así como configura su data train y su X-train y su Y-train, ¿no? Dentro de Azure Anomaly Detector, los parámetros, este hiperparámetro puede ir entre 28 y 2880. El valor predeterminado es 300. Solo por cuestiones didácticas le he puesto 5, solo para poder entender el gráfico. Muy bien. Y también como parte de la práctica que vamos a hacer, un poco cómo es que obtuvimos los datos. Regularmente, como trabajamos con el sector agroexportación, estamos vinculados con este sector y son parámetros importantes para los temas agrícolas, tener control sobre parámetros como temperatura, como humedad, salinidad y algunas otras características propias que favorecen un buen cultivo, ¿no? Entonces, como parte de, hicimos este pequeño piloto con una tarjetita Raspberry 4 y este sensor de HT22. El sensor de HT22 hace lecturas de temperatura y humedad. Y así es que tenemos datos reales. Acá están los datos reales, ¿no? Desde casi ya un año, un poquito más de un año
acá está filtrado, me parece, de este periodo, porque ese es el periodo que hemos subido a Azure para hacer la demo. ¿Por qué? Porque obviamente hay estacionalidad, ¿no? O sea, la data de primavera no va a tener la misma correlación que la data de verano y de cualquier otra estación. Entonces, hemos escogido una estación, en este caso la primavera, ¿no? Y hemos tomado los datos. Y aquí podemos observar, por ejemplo, que la temperatura tiene una correlación negativa con la humedad. Es decir, aquí se ve un poco más claro. Cada vez que sube la temperatura, la humedad relativa, la cantidad de agua en el ambiente, disminuye. Entonces, desde ya nosotros podemos observar ese comportamiento. Inclusive aquí ya hay algunas métricas a través de este correlograma. Y aquí, en estos histogramas, vemos que la temperatura y la humedad tienen casi un comportamiento normal, ¿no? Casi porque, bueno, no está muy centrado. Esto como está pegado a la izquierda, se dice que tiene asimetría positiva. Estos datos de humedad sí tienen mayor, digamos, se ajustan más a una distribución normal. Entonces, bueno, lo que quiero decirles es que el punto de partida, si bien es cierto, las herramientas son bastante sencillas, podemos subir los datos y procesarlos rápidamente, pero es muy importante conocer el caso del negocio, conocer el contexto del problema del cual nosotros pensamos plantear una solución. Entonces, así hemos capturado los datos. Ahí está justo una diapositiva. Y bueno, ahora vamos a ir a ver la demo. Vamos a ver, aquí está, ya los había cargado. Tenemos los dos tipos, acá univariante y lo que es multivariante. En univariante, bueno, hay diferentes formas. A ver, un momentito aquí. La vez pasada se quedó mi conexión pública y ahí está. Muy bien. Bueno, el punto de partida, primero tenemos que ir a Azure, y en Azure hay que crear un grupo de recursos. Vamos a crear aquí un grupo de recursos. Le vamos a llamar Demo Anomaly Detector 2023. ¿Listo? Revisar y crear. Vamos a tomar los valores por defecto para no demorar. Creamos el grupo de recursos y ahora en este grupo de recursos debemos crear estos dos servicios. Uno, el detector de anomalías, en español, en inglés, detector de anomalías. Está justo el detector de anomalías. Realmente es bastante sencillo crear este servicio. Le damos clic en crear. Aquí, grupo de recursos, si es correcto. El nombre, le vamos a poner, a ver, Demo Anomaly Detector 2023. Solo para que se pueda crear. Listo. Aquí les recomiendo el plan de tarifa. Hay el libre, pero con el libre solo van a poder hacer pruebas con el modelo univariante. Recomendable el estándar S0. Ahí sí van a poder correr ambos, ¿no? Modelos univariantes y multivariantes. Muy bien, todo por default, para no complicarnos. Por default, ahí está creando, listo, ya creó el detector de anomalías. Realmente la parte de el backend, que en sí Azure, es bastante sencillo. A mí me parece un poquito que la complejidad va por el lado, por el lado de la comprensión del caso a resolver y el modelamiento, ¿no? Ahí está creando este Anomaly Detector. Y luego tenemos que crear una cuenta de almacenamiento. Básicamente esos dos recursos son los que necesitamos. A ver, vamos a ir aquí. Grupo de recursos. Ya está. Y una cuenta de almacenamiento.
Grupo de recursos, aquí está. Y aquí le vamos a poner storage. Anomaly detector 2023, a ver. Sí, ya está. Listo. Todos los valores por defecto para no demorar en esta parte. Listo. Eso es todo lo que necesitamos por el lado del backend. Crear estos dos recursos, pero vamos a ir a ver aquí. El grupo de recursos que habíamos creado. Aquí está. Ahí está creando todavía el storage. Muy bien. Aquí en el detector de anomalías que ya habíamos creado en el paso anterior, acá dos puntos importantes. Uno, el endpoint, aquí está. El endpoint para consumirlo como API. Aquí está, esto hay que anotarlo y guardarlo. Y dos, las claves y puntos de conexión. Bueno, como esta es una prueba, luego lo voy a borrar. Pero regularmente utilizamos la clave 1 y este extremo o el endpoint. Esos dos datos los necesitamos llevar a Colab para que se pueda conectar al detector de anomalías. Entonces, ahora, el siguiente paso, una vez que ya tenemos creados estos recursos, hay que subir los archivos CSV que habíamos visto en la diapositiva, subir los archivos CSV. Estos hay que subirlos a este storage. En el caso de nosotros, para la práctica, ya lo hemos creado. Acá está. Ya están los recursos. Aquí está creado esta cuenta de almacenamiento y aquí tenemos unos contenedores y acá está. Demo AD, acá se han subido estos dos archivos CSV en el formato que les había comentado al inicio. Muy bien. Entonces, adicionalmente, vamos a ir aquí. Ahora viene la conexión, ¿no? La parte superior son las librerías clásicas que hay que correrlas y aquí justamente es donde se copia el API key que vimos en el paso anterior. Hay que configurarlo y pegarlo aquí. Listo, y luego vamos a ejecutar, a ver, hasta aquí abajo. Sí, hasta acá. Mientras va ejecutando. En este caso, nosotros estamos tomando datos desde SQL Server, ¿no? Bueno, estas son las librerías necesarias para la conexión a SQL Server. Aquí tenemos este es el endpoint al servicio que hemos creado. Y bueno, este es el código Python en el cual se pasan los registros para que los analice. Aquí vamos a ver, esta es la parte que realiza la detección propiamente. Esta es la función que realiza la detección, que se llama desde esta parte del código. Aquí es donde se construyen unas gráficas y estas gráficas, antes de, bueno, genera y realiza la detección y con esa información lo grafica, ¿no? Y eso lo vamos a ver aquí, un momentito que termine de ejecutar, sí, ya está. A ver, vamos a ver. Les decía esto, mi parámetro de conexión está oculto justamente, bueno, por temas de seguridad, pero básicamente lo que hay aquí son variables que tienen el nombre del servidor, el usuario, el password y la base de datos. Esta es la vista que les había comentado, que nosotros ya lo tenemos diseñada y lo usamos. El prefijo ANA es porque todo lo que hacemos para temas de analítica le ponemos el prefijo ANA. Nuestras librerías y todo tienen ese prefijo. Entonces, hasta ahí ya se conectó a SQL. A ver, vamos a ver aquí, vamos a ejecutar. Esta es la sección de la configuración que requiere el detector de anomalías. En este caso, como estamos trabajando con, bueno, aquí he abierto el de órdenes de compra. Disculpen, pensaba que era el de temperatura, pero igual es el mismo tratamiento. Acá estamos haciendo un análisis de los precios de productos de determinadas órdenes de compra. Es decir, dentro de una empresa hay productos que son críticos o más importantes porque su precio, digamos, la empresa compra en grandes cantidades y un inadecuado manejo del precio durante un periodo largo podría generar problemas. Entonces, aquí lo que hemos hecho, hemos tomado uno de estos productos y lo llevamos acá al detector de anomalías para ver si es que se ha generado
algún inconveniente, ¿no? Y aquí lo vemos efectivamente, ¿no? Al momento de hacer la corrida con la data de órdenes de compra, que básicamente son precios de un producto durante un año. Y aquí vemos que en esta escala temporal, que hay algunos momentos en los cuales el precio se ha disparado. Como lo vemos aquí, estos puntos indican de que el precio promedio se ha desviado grandemente de la media. Entonces, aquí depende de muchos factores, ¿no? Uno podría ser un error humano. ¿En qué sentido? Que a veces sucede, ¿no? Puede ser que compraron en cajas y luego en kilos y hubo un tema de factores de conversión, podría ser un error humano, podría ser también un tema del contexto, la coyuntura política, de repente los precios se han disparado, o podría ser eventualmente un fraude, ¿no? Entonces, aquí, haciendo un paréntesis, una aplicación del detector de anomalías es que, por ejemplo, en nuestra solución, las órdenes de compra van a un proceso de aprobación. Pero antes de que, o sea, si yo soy el funcionario o el directivo que va a aprobar, lee la orden de compra y en la parte inferior le va a salir un comentario, ¿no? Es decir, si los precios de esa orden de compra están fuera del promedio, le saldría un mensaje, ¿no? Es probable que este producto hay algún inconveniente que requiere revisión de auditoría. Entonces ya no lo aprueba e inmediatamente avisa que revisen qué ha pasado con esa orden de compra, por qué se ha disparado ese precio. Seguramente lo sustentarán, seguramente es un problema o habrá que hacer algunas medidas correctivas ahí. Entonces, como ven, dentro de la gestión empresarial es muy potente esta herramienta, ayuda bastante. Aquí un ejemplo con órdenes de compra. Con órdenes de compra y utilizando la técnica de Pareto, pues de todos los productos del stock, se buscan los de mayor costo, mayor precio, los que inciden fuertemente en la estructura de costos de la organización, y es ahí donde se colocan los sensores, entre comillas, ¿no? Y aquí también nos muestra el detector de anomalías, paralelamente nos indica los puntos que han observado, sus características. Por ejemplo, acá nos indica la marca de tiempo, el valor ha sido de 1.4 y lo ha considerado como anomalía. Dice que este punto, ¿no?, debería haber estado en esta franja. Si observamos en la parte media está el precio promedio y en la parte superior hay una franja que es, digamos, aceptable, que el valor hasta ahí es aceptable, hacia arriba y hacia abajo. Recuerdan que aquí habíamos hablado de vamos a ver, nuestra curva normal. Es decir, esa franja está definido por lo que se conoce como un intervalo de confianza, pero por cuestiones prácticas para comprenderlo, es decir, se encuentra dentro del grupo normal, del grupo regular de valores que podría tener ese precio. Cuando se excede, se sale, lo detecta. Entonces, por un lado, acá tenemos la franja, ¿no?, que se define esta franja, digamos, hasta qué punto llega, se definen los hiperparámetros. Entonces aquí ya se identificaron estos puntos y como les decía, aquí hay más datos, ¿no? Esta es la franja. Dice que en ese momento el valor debió haber fluctuado. Se esperaba un valor de 1.17.26 y como mínimo aceptable 1.11, redondeándolo, ¿no? Y como máximo aceptable 1.23. Sin embargo, el valor está en 1.4. Digamos, como dicen en la bolsa de valores, ha roto el piso, no se ha salido el techo, porque se ha ido por arriba, ha roto el techo, ¿no? Entonces, aquí nos dice también si es una anomalía negativa o positiva, es decir, si está hacia arriba o hacia abajo. Esta está hacia arriba, ¿no? 1.4 va hacia arriba. Entonces, estos son los datos que nos da el detector de anomalías para poder hacer el análisis respectivo. Ahora, aquí hay un hiperparámetro muy importante y eso depende del contexto de los datos. Aquí, por ejemplo, el hiperparámetro importante es la sensibilidad. ¿Qué tan sensible es el modelo? En este caso, le hemos puesto una sensibilidad del 95% y ha detectado 10 anomalías. Ahora, si cambiamos la sensibilidad y ahora le vamos a colocar 80, la sensibilidad va de 0 a 100%, a 99%, perdón, de 0 a 99%.
Acá nos detecta 8. Las anomalías encontradas son 8, ¿no? Como el modelo aquí era más sensible, había mayor nivel de sensibilidad, detecta 10 y aquí 8. Entonces ya depende del negocio, del caso en estudio, cuál es el valor óptimo de la sensibilidad, ¿no? Y ahí se parametriza y bueno, de la misma manera acá nos muestra una información sobre los resultados obtenidos. Entonces, este es un análisis univariante aplicado a los precios de órdenes de compra. Por aquí tenemos el que les quería mostrar, es el de temperatura, que también es igual obtiene los datos de SQL Server. En el caso multivariado, ahí vamos a ver cómo se lee desde un CSV, pero aquí vamos directo a los gráficos por temas de tiempo. Aquí igual se ha cargado datos de, este es de temperatura en un intervalo de tiempo, y aquí se ha hecho una corrida con una sensibilidad del 95% y observamos que hay algunos puntos que han sido considerados como anómalos, ¿no? Entonces, acá, en el caso univariado, solamente estamos centrándonos en una variable y estamos viendo los diferentes tipos de sensibilidad. Acá le colocamos sensibilidad 90 y vemos que ya no hay anomalías. Ese es en el caso de temperatura. Muy bien, ahora nos vamos a ver el otro caso, el caso multivariado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí. Pues vamos a cerrarlo. Por acá está, a ver. Este de acá, multivariante, temperatura, humedad. Ok. Acá, con nuestro sensor que habíamos colocado, hemos capturado la información, ¿no? Y dos puntos importantes. Uno, voy a, primero que se vaya conectando aquí la información, lo voy a poner hasta aquí, a ver. Sí, hasta aquí. Ahí va a ejecutar las librerías que se necesitan para el análisis. Y aquí, alguna información que vamos a necesitar para el análisis lo hemos subido a Google Drive. Por eso que acá tenemos que hacer referencia a Google Drive. Tenemos que montarlo, como se dice, Google Drive, para poder leer estos archivos CSV. Es una parte para el análisis y específicamente para streaming, está ahí en Google Drive. Pero para el caso propiamente de multivariado, lo hemos subido. Aquí, como les comenté, aquí está temperatura, humedad, 5.000 valores. Este es el ejemplo que tiene la bibliografía de Azure, de 3.000 valores. Nosotros hemos subido 5, 2 variables, temperatura y humedad, y acá hay 3.000 datos y cerca de 5 variables. Pero bueno, entonces, a ver, vamos a esperar que termine de instalar las librerías. Vamos revisando aquí. Esta es la parte de configuración del cliente de Anomaly Detector. Aquí están los parámetros que les comentaba. Al momento de crearlos, acá hay que colocar el endpoint, el subscription key. Acá hay que tener mucho cuidado al momento de actualizar estos datos. Les recomendaría que se guíen mucho de la estructura como está, si es que van a hacer una prueba, mucho de esta estructura similar y solo cambiando algunos pequeños nombres por aquí. Muy bien, ya instaló las librerías. Ahora vamos a instalar esta librería que nos permite montar Google Drive aquí a Anomaly Detector, perdón, a este Colab. Conectar con Google Drive. Listo. Muy bien, ahora ahí está vinculándolo. A ver, mientras lo procesa. Listo, ya lo vinculó. Por si acaso chequeamos. A ver aquí. Drive. My Drive. Por acá están mis... Acá está Dataset. Anomaly Detector. Sí, aquí están mis archivitos. Enseguida los vamos a trabajar. Muy bien, lo dejamos ahí temporalmente. Regresamos al notebook. Muy bien. Entonces, aquí están los parámetros para el Anomaly Detector y aquí está la ruta al archivo que hemos copiado en Azure. Muy bien.
Acá hay unos hiperparámetros que estamos definiendo. Como son datos de temperatura y humedad, nosotros tenemos de todo un año, pero ahí hemos escogido una estación, por eso definimos la fecha inicio y la fecha final. Estamos configurándolo desde el 22, que tome de toda esa data del 22 del 9 hasta el 22 del 11, ¿no? Y el formato es one table porque todo está en un solo archivo CSV. El nombre, sample. Y este datito importantísimo para esta parte del análisis, sliding windows, ¿no? Como les mostré en la diapositiva, ahí de ejemplo le había puesto de 5 en 5, pero aquí la ventana deslizante es de 50. Es decir, cuántos datos va a tomar para el aprendizaje, ¿no? Ese valor es muy importante porque depende mucho de la cantidad de datos y también si es que la data tiene estacionalidad, si hay ciclos, etcétera, ¿no? E inclusive hasta la misma cantidad de datos. Entonces, aquí al momento de tunear, hay que escoger diferentes valores y ver cuál es el mejor. Entonces, aquí vamos a correr el modelo. Aquí empieza a hacer ya el análisis multivariado. Por acá lo tengo, la data, a ver, para Windows. No, ya, a ver. Aquí, ojo que he corrido esta parte del notebook, pero ahí internamente está procesándolo. Si corro acá, vemos que actualmente el status es running, está procesando. Y ojo que está procesando, en este momento se encuentra en 30 épocas. Cuando hablamos de redes neuronales, hablamos del el término épocas, ¿no? Épocas son las iteraciones en las cuales se procesa el total de datos. Hasta acá dice que ha procesado el total de datos 30 veces. Realmente lo procesa 100 veces, pero nos va avisando de dicen 10. Ahí está, ya terminó. Ha corrido 100 épocas, 100 veces ha iterado con los datos, utilizando diferentes técnicas ya del aprendizaje automático, que no es parte de esta presentación, pero como que ha utilizado todas sus armas y ha procesado 100 veces y ha tratado de obtener los mejores valores de aprendizaje. El aprendizaje lo vemos aquí. Básicamente el aprendizaje, acá lo vemos, en la época 0, perdón, esta es la primera iteración, cuando se llegó hasta 10 épocas, 10 veces procesó, 20 y 100, ¿no? Aquí está la función de pérdida de entrenamiento. Sabemos que un modelo de aprendizaje automático debe reducir la función de pérdida, porque, bueno, en el teórico de que la función de pérdida sea 0 significa que el modelo te predice al 100% con mucha precisión los resultados. Pero eso es teórico porque no existe una función de pérdida de 0, ¿no? Entonces aquí, es la función de los resultados de la función de pérdida de entrenamiento, y aquí están los resultados de la función de pérdida, pero con la data de validación. Son técnicas del aprendizaje automático, aquí como que desarrolla el aprendizaje y luego lo prueba aquí. En la data de validación lo prueba, y aquí importante la latencia, cuánto toma, cuánto demora ese proceso, y aquí informa en gráficos, ¿no? La función de pérdida vimos que fue disminuyendo para los datos de validación, y es correcto, y aquí los datos de entrenamiento, la función de pérdida disminuye. Bueno, es correcto que tenga, digamos, esta apariencia, ¿no? Que siempre la data de validación esté un poco arriba de la data train. Muy bien, aquí está el gráfico no se ha definido. Vamos a correr por aquí, de aquí, que me salté esta celda. Faltaba la librería, pyplot. Listo. Ya está. Muy bien. Hasta aquí es un breve resumen de la parte analítica, cómo es que se configura el modelo, cómo se hace la corrida, ¿no? Y luego, de aquí para adelante, es la parte ya, digamos, práctica, la inferencia. Bueno, toda esta información se ha extraído de la excelente información del producto, de las páginas de Microsoft. Hay algunos temas que los he dejado ahí para que ayuden a la comprensión. Entonces, ya tenemos el modelo, ahora tenemos que hacer inferencia, tenemos que hacer predicciones, ¿no? Y para esto acá hay dos tipos de inferencia, en lotes y
Esta es una inferencia síncrona o en línea o de transmisión o streaming, como se conoce. Son los dos tipos, en lote y en streaming. Acá está la inferencia por lotes. Entonces, como habíamos subido la data hasta el 22 del 11, la inferencia por lotes ahora va a tomar del 23 al 24, ¿no? Vamos a ver que haga unas predicciones ahí y que haga un análisis. Aquí vemos, lo corremos. Y ya está. Y aquí hace, falta aquí correr algo. Batch inference creado. Ready. Ahora sí. Me salté una celda. Igual, en ese intervalo de tiempo que le estamos colocando los datos, le decimos ya ahora todo lo que has aprendido, proyéctalo en este intervalo de tiempo para ver si es que se identifica alguna anomalía, ¿no? Entonces aquí el modelo, como la lectura es por hora, o sea, hay una gran cantidad de datos en ese intervalo de tiempo, ha detectado un grupo de anomalías, ¿no? Y igual, el mismo tratamiento, ¿no? Tiene hay datos aquí que caracterizan y pueden analizar esas anomalías. Muy bien, pero ojo que aquí, como estamos en una anomalía multivariante, acá está cruzando las dos variables, temperatura y humedad, en su conjunto, cuando en su conjunto estas dos se determina un comportamiento anómalo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el tema de streaming. En el tema de streaming, aquí se parte de un modelo entrenado. Ya tenemos en la parte superior un modelo entrenado. Ahora, recordando justamente esta ventanita, es como que nosotros ya hemos entrenado y ya llegamos aquí. Y ahora queremos predecir lo que sigue. Entonces tenemos que, analizar la siguiente temperatura y humedad. Entonces tenemos que pasar los valores de aquí y tomando el siguiente. O sea, una escalerita más. Por eso que acá se pasan 50 datos y está comprendido entre la fecha en que terminó el aprendizaje hacia adelante. O sea, es una más de esto, una escalería más. Entonces, eso está en JSON, por eso lo habíamos subido aquí a Colab. Y lo vamos a correr. Y ya está. Nos dice que cuando le hemos subido ese grupo de datos, ha analizado y ha identificado que el último valor es una anomalía. Acá lo vemos. ¿Dónde está? Por aquí lo vi. A ver, vamos en orden aquí. Variable, file, if time, vale. Sí, value is anomaly true. Es una anomalía. Este valor unitario, este valor que le hemos pasado lo ha detectado como anomalía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el modelo anterior por lotes y el de streaming? En lotes, nosotros de repente cada 3 días, cada 4 días, cada 5 días, dado que el proceso no requiere respuesta inmediata, y realmente la mayoría de procesos industriales o de gestión empresarial son por lotes. Es decir, cojo mi data hasta el día viernes, toda la semana del día viernes, lo subo y empieza a hacer un análisis, ¿no? En lotes, cojo toda la semana y lo proceso. Pero aquí no. Aquí el análisis es en tiempo real. Es en tiempo real. Se tiene que analizar en el momento. Entonces, primero entreno mi modelo y luego le voy pasando los valores. Cada vez que le pase un JSON, lo va a analizar y me va a determinar el último, ¿no? Le paso de 50 en 50 y me va analizando el valor final, si es una anomalía o no. Entonces, es agregar una escalerita más, ¿no? Una grada, unos peldaños más. Bueno, entonces, esa es la principal diferencia entre la detección por lotes y la detección en streaming, ¿no? Bueno, acá lo estamos haciendo, digamos, en este Colab con código Python, pero ya inclusive Azure tiene muchas más herramientas para poder automatizarlo y desarrollar una solución completa, ¿no? Sin embargo, por temas didácticos, por un tema de aprendizaje, es que lo estamos haciendo aquí en Colab, ¿no? Ahora, la parte de la visualización.
vamos a los datos que hemos procesado. Aquí están los datos, los 5.000 registros de temperatura y humedad. Los graficamos. Y acá hay un pequeño detalle, ¿no? Como están en una escala diferente, este gráfico es un poco amorfo, no se puede interpretar muy bien. Entonces, aquí es donde adquiere valor la técnica de la normalización. Recuerdan que la normalización es pasar variables a una escala de -3 a +3. Entonces, si yo normalizo estas dos variables, la temperatura y la presión, perdón, y humedad, si yo lo normalizo, voy a tener un gráfico más amigable. Acá utilizamos las librerías estándar Scalar, y aquí lo vamos a ver. Miren, ya normalizado, ambas variables están ya ahora en una escala de -3 a 3. Y ahora sí ya se puede observar un poquito mejor, ¿no? Se ha estandarizado la data. Ahora vemos, la línea verde es la temperatura y la línea azul es la humedad. Son las dos variables que está analizando Anomaly Detector. Y aquí se ve claramente, ¿no? Por ejemplo, sube la temperatura, perdón, baja la temperatura ambiental y sube la humedad relativa. Acá también sigue bajando la temperatura y la humedad sube. Y aquí sube la temperatura, ¿no? Y vemos que baja la humedad. Realmente es un caso un poquito, digamos, complicado para Anomaly Detector, ¿no? Porque no es un comportamiento, digamos, regular. Acá vemos que sube, baja y las variables se cruzan. Llega un momento donde se cruzan. Aquí sube una, baja la otra. Entonces ahora lo llevamos, acá, este es un hiperparámetro, el nivel de severidad. Este es un hiperparámetro que complementa a la sensibilidad. ¿Recuerdan cuando poníamos sensibilidad 90, 95, 80, etcétera? Igual. Lo que pasa es que cuando pongamos ese hiperparámetro de sensibilidad, vamos a tener una gran cantidad de datos anómalos, entre comillas, pero puede ser que algunos de ellos sean parte de, ¿no? O sea, es probable que en el proceso se dé y no podríamos considerarlo como tal. Entonces definimos un umbral. Esa es la severidad. Y aquí lo vamos a ver ya de manera gráfica. Aquí está. Aquí está de manera gráfica el resultado del análisis de la detección de anomalías. Y identificamos o vemos que gráficamente se ha identificado alrededor de 7 valores como anómalos. Probablemente el patrón de subida de la temperatura, aquí se presentó un pico, ¿no? Aquí miren, subió y de ahí bajó, y al parecer bajó con mayor velocidad que lo que debió haber subido esta variable. Entonces, por eso que entre las dos configuran una anomalía. Ya es tema de repente los especialistas en temas climatológicos podrían determinar de repente, ¿no? Cuando cambia la temperatura se toma un tiempo todavía para que la otra variable reaccione. Podría ser, ¿no? Entonces ya es un tema para el análisis. Pero para nuestros fines, a nivel de datos, vemos que sí los ha identificado de esta manera. Y aquí está el gráfico que les decía con la severidad mínima que habíamos definido aquí. Es decir, si bien es cierto, hemos puesto una alta sensibilidad, pero todos los datos impactan realmente a los resultados y podrían considerarse como anómalos, entonces ahí es donde interviene la severidad. Esta línea marca un umbral y dice, bueno, todos los valores de severidad que se pasen de este umbral se van a considerar como anomalías, el resto no. Y ya también es un tema de negocio, si se baja un poquito la severidad o se lo sube, ya es un tema de afinamiento, ¿no? Pero ahí se ve de manera gráfica. Y bueno, aquí están los datos. Aquí hay otro tema importante, muy conocido en el tema de ciencia de datos, que se llama las variables de importancia. Según este análisis, vemos que las variables de importancia, es decir, entre estas dos variables interrelacionadas, la que influye en la presentación de una anomalía es en 87% la serie cero, que es la temperatura. Es decir, la temperatura, las variaciones de la temperatura contribuyen en un 87% a definir una anomalía en su conjunto. Y la humedad, que es la serie 1, en un 13%. Y bueno, estos son los resultados. Aquí tenemos los recursos
Los recursos ahí, acá está la documentación de esta librería que se puede consultar, revisar.